a grabar la clase para ir conversando. Mi nombre es David Rivas. Para los que no me conocen o no me han visto por ahí en las redes de Acadia, no tengo cámara justo ahora, pero siempre estoy por ahí publicando. De profesión yo soy ingeniero mecánico y egresado del año 2005 de la Universidad de Oriente, acá en Barcelona, en Venezuela. Em, Cuando inicio a trabajar, inicio en el área de ingeniería y luego tengo la oportunidad 5 años después de ir a construcción, donde conozco un mundo que es totalmente diferente a lo que se hace dentro de una oficina o cuando se trabaja con un proyecto que digamos que los contextos son bastante controlados, ¿ok? Cuando nosotros estamos dentro de un contexto construcción y en supervisión, el ambiente es muchísimo más dinámico. Ok, entonces, ¿de qué se trata esta formación? Porque muchas veces viene la duda de, por ejemplo, por allí mi amigo José habló de control de avance, ¿no? Control de avance. Hay personas que me preguntan muchas veces y me dicen inspección de obras, inspección de obras. Hay otras personas que entonces sí me dicen cómo se llama el curso y me dicen supervisión. La pregunta de esto es, ¿en qué se conectan todas estas cosas que tenemos acá? ¿Cuál es la diferencia entre controlar avances, supervisar, inspeccionar una obra? Para ello, vamos a iniciar con algo que yo llamé ejercicio para estudiantes, que se los mostré a ustedes el día de ayer, donde este curso se va a mover en 7 aristas, que son estas que están aquí, y esas 7 aristas son, digamos que los focos que normalmente debe tener un supervisor. Me explico. Cuando nosotros vamos a iniciar en un trabajo, cuando alguien nos dice, por ejemplo, hey, Sigleni, yo quiero que tú seas la supervisora, Sabrina, yo quiero que tú seas la supervisora, José, yo quiero que tú seas el supervisor. Cuando alguien nos dice, yo quiero que tú seas el supervisor, nosotros estamos tomando un compromiso bastante grande, además pues un tema de lealtad con la persona que ha tenido confianza con nosotros. Y entonces, lo menos que deberíamos hacer nosotros es estudiar acerca del proyecto donde estamos. Y la pregunta de ustedes podría ser, bueno, pero se supone que somos ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ¿por qué estudiar de algo donde yo estoy? Porque cada sitio donde yo vaya a estar, vamos a tener realmente un contexto totalmente diferente. Por acá pregunta Sabrina si la clase se está grabando. Sí, ya iniciamos a grabar hace un momentito. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, vamos a leer, lo primero que yo debería hacer cuando alguien me dice tú vas a ser el supervisor, es revisar un poco el alcance de la primera pregunta sería, ajá, ¿qué voy a supervisar? En este caso, yo hice un párrafo muy chiquito y ese párrafo representa algo muy resumido de lo que sería el alcance de una obra. En este caso, esta descripción del proyecto dice que se debe construir una caseta de resguardo para el sistema hidroneumático de la planta de suministro que se llama CH123. Es importante siempre saber en qué planta estoy. Puede ser que nosotros aceptemos, sí, yo voy a ser el supervisor de esa planta y resulta que esa planta está en San Diego de Cabrutica, Yaracuy, no lo sé, en cualquier otro sitio que quede quizás lejos de nuestra casa. Dice también que el proyecto incluye la construcción de la caseta, el montaje de los equipos mecánicos y la instalación y conexionado de todos los tuberías, sistemas eléctricos, dispositivos de control y medición. Hay algo que yo veo con un poco de preocupación en este momento y es que se ha hecho ver
o pareciera que por el mismo tema de tratar de optimizar a la persona que se contrata, para no decir de sobrecargar de trabajo, pues la persona termina supervisando electricidad, mecánica, civil y orgullosamente te dicen los dueños de empresa, aquí se hace de todo. Realmente eso no es muy sano. Eso no es muy sano porque cuando es una obra tan pequeñita como esta, puede ser que lo puedas hacer. Pero cuando vamos a hablar de obras de gran envergadura, es muy difícil que un supervisor civil haga lo mismo que hace un supervisor mecánico. O sea, a leguas las actividades son completamente distantes. Yo me voy a concentrar en este curso en proyectos de gran envergadura, proyectos grandes, donde el supervisor tiene una estructura intermedia que ya vamos a ver. Entonces, cuando alguien me habla de esto, la primera pregunta que yo podría hacerme es caseta de resguardo para un sistema hidroneumático. Y por aquí me dice que instalación, conexionado de las tuberías. Lo primero que yo debería hacer, mis estimados, es estudiar qué es un sistema hidroneumático, cómo funciona, qué conexiones eléctricas tiene, qué conexiones de instrumentación tiene, qué conexiones de tuberías tiene, para yo realmente entender el contexto en el cual yo estoy. ¿Ok? Ese es mi primer consejo de esta formación. No tome el término supervisión o supervisor como alguien a quien se le ha otorgado la autoridad absoluta. Al contrario, tome el término supervisión como alguien a quien se le ha dado una gran responsabilidad y que en caso de fallar es la primera persona a la cual van a sacar del sitio. Entonces, bajo esa premisa es sumamente importante. Ahora bien, ¿cuáles son las aristas que nosotros vamos a tomar para entender la supervisión desde un punto de vista un poco más integral, tomando la palabra supervisión? ¿Ok? Primero, un supervisor debería entender cuáles son los procesos constructivos asociados a la actividad que está haciendo. Procesos constructivos, mira, voy a pegar bloques, voy a vaciar columnas, voy a izar carga, voy a instalar pipe rack, voy a instalar tuberías, voy a hacer soldadura, voy a hacer soldaduras de estructuras, voy a instalar estructuras, ventanas, paredes, transportación, no lo sé, pero no todos los procesos constructivos son iguales. Adicionalmente, un supervisor debe entender que él está dentro de un proyecto. Supervisor no es un ser aislado de una empresa o de un proyecto. Él forma parte de ese todo. Otra cosa que debe entender muy bien el supervisor es cuál es el alcance de la obra, cuál es la cantidad que tiene que realizar, saber cómo medir esa obra, porque si usted está dentro de un proyecto, usted debe saber si sacó tobos de tierra. Bueno, pues ¿cuántos metros cúbicos sacó usted de allí cuando estaba excavando? Adicionalmente, hacer seguimiento. Para hacer seguimiento hay ciertas estrategias. Y por último, la calidad, ¿cómo la puede garantizar? Aunque usted conozca el proceso constructivo, sepa cuál es el alcance, sepa cuál es la cantidad de obra, pero cómo hace usted todo su trabajo con calidad. Y por último, la forma más segura de ejecutar el trabajo. Es decir, un supervisor debe entender también, debe conocer lo que son sistemas de permisos de trabajo, lo que son certificaciones especiales, lo que debe poseer una persona para formar parte de ese equipo. ¿Ok? Yo voy a hacer acá un dibujo. Ese dibujo yo generalmente lo trato de esquematizar como la tribu de construcción, donde usualmente yo tengo, y ojo, cualquiera de ustedes podría decir, en donde yo estoy no es así, pero no tiene por qué ser así, simplemente es lo que debería ser, ¿no? Entonces yo tengo un ingeniero residente, sobre todo cuando la obra es única, ¿ok? Cuando es un proyecto único. Puede pasar que yo tenga una obra donde haya 10, 30 obras solapadas, diferentes contratistas, pero siempre debe haber alguien que da la cara como ingeniero residente. Ese ingeniero residente se apoya, fíjense que yo hablo de apoyarse, se apoya en un planificador,
que lo ayuda a ver cómo va esa obra. Se apoya en un administrador de contratos, ¿ok? Y evidentemente se apoya en los supervisores. Por otro lado, también hay un grupo de inspección, los cuales pues lo soportan también en todo lo que se hace. En líneas generales, y bueno, y de estos inspectores hay de calidad, hay de seguridad, básicamente es esto. ¿Qué pasa en el campo de juego? En el campo de juego, este ingeniero residente, tanto planificador como administrador de contratos, son actividades de soporte, son una especie de overhead, ¿ok? Donde básicamente van en control llevan la gestión de lo que se está haciendo en el proyecto. Pero aquí, ese ingeniero residente tiene diferentes actividades de diferentes disciplinas, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo tengo un supervisor quizás del área de mecánica. Aquí puedo tener un supervisor del área de electricidad. Aquí yo puedo tener un supervisor del área civil, por ejemplo. Y después que tengo a estos super que están aquí apoyando esta labor, esos super a su vez pueden tener varios frentes de trabajo, muchos frentes de trabajo a la vez, ¿ok? Cada frente de trabajo evidentemente va a estar conformado por una serie de personitas que suelen ser en muchos casos los técnicos, los obreros, todas las personas, los artesanos que terminan ejecutando lo que se necesita hacer. Para el supervisor es bastante difícil controlar toda esta cantidad de personas que están aquí. Es por eso que de manera intermedia, por aquí, tenemos también, o podríamos tener, la figura del capataz. ¿Okay? Aquí una figura intermedia donde ese supervisor realmente pues, se comunica con ese capataz, que es una persona que tal vez tiene un conocimiento un poco más específico de lo que se va a hacer y es capaz de gestionar o trabajar con estas personas aquí. De hecho, cuando nosotros hablamos de algunos términos en inglés, una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando tuve la oportunidad de trabajar con empresas transnacionales es que aquí este señor es el ingeniero y este señor tiene un peso muy grande con respecto a un supervisor. ¿Ok? Y adicionalmente aquí yo tengo un foreman y por aquí yo tengo un labor. Entonces cuando yo veo este escalafón, para nosotros aquí en Venezuela es común que el ingeniero de repente también tenga ingenieros como supervisores e incluso ingenieros como capataces. En otros países esta estructura se respeta muchísimo e incluso dentro de los labor hay unos más capacitados que otros, porque esta estructura también se traduce en un incremento o en una diferencia salarial. Entonces, está bien marcado el término. De hecho, pues voy a hacer el paréntesis porque en una oportunidad yo le dije a mi supervisor trabajando en una empresa transnacional que yo había sido supervisor de construcción. A todas estas, él se sorprende mucho y me dice, ¿por qué fuiste supervisor si tú eres ingeniero? Un ingeniero hace otro trabajo, ¿ok? Entonces, va a depender mucho del país también, la cultura, pero aquí podríamos nosotros pensar en esto. David, mencionaste inspectores, entonces, ¿cuál es la diferencia entre un inspector y un supervisor? Un inspector es una persona que puede validar si realmente el resultado que se obtuvo es el resultado que se esperaba basado en un estándar. ¿Okay? No necesariamente el supervisor inspecciona. Ahora, el supervisor sí se encarga de gestionar a la gente. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué es un inspector? Eso es lo primero que nosotros deberíamos, perdón, ¿qué es un supervisor? Es lo primero que nosotros deberíamos decantar de aquí. Bueno, resulta que un supervisor dice un, un, un autor panameño, dice, bueno, un supervisor es una persona
que hace, y fíjense cómo esto crece, hace que los demás, es decir, trabaja con gente, hace que los demás hagan lo que tienen que hacer. Lo estoy copiando así detallado para que ustedes lo vayan leyendo conmigo y lo discutamos. Un supervisor es una persona que hace que los demás hagan lo que tienen que hacer. Oye, esto es bastante difícil porque yo tengo que meterme en la psique de otra persona y hacer que esa persona haga lo que yo necesito que haga. Por otro lado, yo necesito también ser como una especie de influencer porque esa persona tiene que tomar esto no como una orden, sino también como algo que forma parte de su responsabilidad. Entonces, a este término le vamos a ir añadiendo cosas. Un supervisor es una persona que hace que los demás hagan bien lo que tienen que hacer. Y un supervisor es una persona que hace que los demás hagan bien lo que tienen que hacer y en el tiempo establecido. Y hay una más retadora todavía, que es que hace que los demás hagan bien lo que tienen que hacer en el tiempo establecido y cada vez mejor. Esta es mucho más dura todavía. ¿Ok? Para lograr yo esto, yo necesito de verdad ser un verdadero motivador, una persona que sepa gerenciar y que sepa gestionar a las personas. Entonces, cuando yo trabajo con este concepto, me doy cuenta que todo aquello que yo vi en la universidad, que decía que la integral de 0 a 1 de dx es igual a no sé x cuadrado más 3 más 8, lo que sea que haya visto yo por ahí, o la transformada de Laplace, me doy cuenta que en ninguna parte de estas ecuaciones dice cómo hago yo que los demás hagan lo que tienen que hacer. ¿Ok? Es allí donde nosotros empezamos a pensar en un supervisor, no en una persona que toma un látigo y le dice a los demás que hagan lo que yo diga. Y por eso les decía que la figura de un supervisor no es la figura de un ser de autoridad absoluta que se ha colocado en el campo. Al contrario, un supervisor debería tratar de ser un líder servicial. Ok, y aquí viene otra cosa. Cuando nosotros estudiamos, quizás no sabíamos que nuestra carrera solamente nos iba a servir en un 50%. Y ojo, este número que yo estoy dando es representativo, ¿ok? Esto no es nada, nada exacto. Simplemente lo estoy usando para que ustedes memoricen. 50% y 50%. ¿Por qué 50%? La mitad de lo que nosotros aprendimos, o no la mitad, vamos a hablar de que lo que nosotros aprendimos dentro de la universidad se conoce como habilidades duras. Nosotros aprendimos matemática, aprendimos física, aprendimos análisis de estructura, pero resulta que nada de esto que nosotros aprendimos se molesta, nos grita, eh, no hace caso. Si nosotros estudiábamos matemáticas, salíamos bien. Si no estudiábamos matemáticas, salíamos mal. Entonces todo dependía de cómo yo este, tomaba responsabilidad y todo dependía de mí. Y usualmente eran muy buenas aquellas personas que dependían de sí mismas. El detalle es, de hecho, hay personas que no les gustaba trabajar en grupo porque tenían que depender de lo que los demás también hicieran. ¿Ok? Pero hay otra mitad por aquí que actualmente se hace muchísimo énfasis en esto y son las habilidades blandas. Cuando yo hablo de habilidades blandas, son aquellas que a mí como ser humano me permiten, con las demás personas, me permiten socializar. Esas habilidades blandas me permiten a mí ser un buen comunicador. De hecho, comunicar es una habilidad.
me permiten a mí también ser un buen líder. Me permiten a mí también tener inteligencia emocional. Esto es sumamente importante. ¿Cuál va a ser mi reacción si cuando estoy supervisando alguien me dice, pues, te voy a dar un golpe? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a reaccionar igual? ¿O voy a tener la suficiente madurez emocional como para yo respirar, alejarme y tratar de calmar el conflicto? Entonces, una persona que realmente vaya a estar en el rol de supervisor debería socializar, comunicar con los demás, ser un buen líder, manejar inteligencia emocional, saber cómo negociar. Algo que es muy importante es que esa persona sea organizado, ¿ok? Que sepa gestionar el tiempo. Oye, y parece entonces que más son las cosas que debemos saber en habilidades blandas, más que lo que me enseñaron en la Universidad de Matemática, Física, estructuras y todas esas cosas, ¿no? Esto es muy fácil de aprender, muchachos. Complejo, sí, sí es difícil, pero es fácil de aprender. Esto no es tan fácil, porque esto va a depender de nuestro propio carácter. Cuando yo domine mi carácter, voy a ser capaz entonces también de dejar entrar estas habilidades que a veces incluso van en contra de lo que yo estoy pensando, ¿ok? O de mi forma natural de actuar. Pero mi inteligencia emocional me dice, si actúas como quieres actuar en este momento, el resultado que necesitas no lo vas a obtener. Entonces nos toca persuadir. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende que son habilidades blandas, que son habilidades duras? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, están por allí y se fueron. Fíjense, por ahí nosotros tenemos unas manitos, unos corazoncitos, unas cositas de fiestas, aplausos. Eso, exactamente. Entonces, cuando yo veo esas manitos, yo sé que ustedes están despiertos y que no me cambiaron por una serie de Netflix, que a esta hora hay muchísimas muy buenas y a mí también me encantan ver series de Netflix. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué pasa? Exacto, listo, ya ahí van las manitos. Ahí están todos presentes. Entonces, David, hablaste ahora de lo que hace el supervisor. Sí, el supervisor es una persona que va a atender a la gente, que se encarga de lo que tiene que hacer, pero tampoco todo esto no quiere decir que sea un tipo chévere todo el tiempo, que lo que haga sea comunicar y sea líder, no. Ese supervisor necesita habilidades duras. Yo les dije cuál era parte de esas habilidades duras. Esa persona necesita saber de proyectos, esa persona necesita también entender de construcción, esa persona necesita saber un poquito de calidad, esa persona necesita saber también de seguridad. Y hay algo que para mí es importantísimo. Esta habilidad blanda es súper importante, la de ser organizado. ¿Y por qué? Porque resulta que cada cosa de estas, la calidad, la seguridad, todo esto nos lleva a acumular papeles. Todos los días tengo que generar un papel, un testigo de obra, eh, una minuta, un correo. Y si yo soy muy desordenado y no acostumbro tener las cosas por carpetas, por fecha, la voy a pasar muy mal cuando aparezca un monstruo llamado auditoría. ¿Ok? La auditoría es un proceso sistematizado donde yo un día, que tal vez ni siquiera les avisen, van a empezar a revisar cómo gestiona usted todos los documentos y los procesos. Y si usted no es organizado, y si usted dice, si es de las personas que dice, bueno, todo lo sigo mañana, el día de la auditoría probablemente va a tener cosas a destiempo, no actualizadas, y va a pasar un mal rato. De hecho, la mayoría de las personas que le temen a estas auditorías es porque su propia naturaleza desorganizada hace que no mantenga el trabajo al día y evidentemente, pues el resultado en las auditorías va a estar lleno de no conformidades y evidentemente, pues, respuestas no positivas. ¿Cómo empezamos el curso? Bien, bueno, vamos a empezar el curso entonces hablando de procesos constructivos. Si yo voy a estar metido en una planta, si a mí realmente me van a dar ese rol, y digo una planta por decir algo, pero realmente
yo puedo supervisar estando dentro de un edificio, estando dentro de una casa de, no sé, de 4 por 4 metros. Al final yo soy la persona que va a estar dentro de esa obra. ¿Ok? Entonces, dentro de esa obra, nosotros vamos a tener que controlar varias cosas y entender cuáles son los procesos constructivos de ese sitio donde yo estoy. Muy bien. Vamos a ver acá entonces. Algunos procesos constructivos. El primero que yo voy a mencionar son las excavaciones. David, ¿por qué mencionas las excavaciones? Algo que parece tan sencillo que yo lo único que hago es agarrar a una persona con una pala y ponerlo a cavar hasta donde diga el plano. Sí, pero resulta que hay algo que yo también tengo que internalizar aquí. Los obreros, los cabilleros, las personas que me asignan para estas excavaciones, incluso la persona que está cavando ese agujero, esas personas están bajo mi responsabilidad. Entonces, yo debo entender que las excavaciones son una de las cosas más riesgosas que hay dentro de la construcción. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede caer, puede resbalar, fíjense este terreno tan irregular, y simplemente estar lesionado o incluso perder la vida. Entonces, esto que ustedes ven acá, este cordón, esto es un dolor de cabeza cuando estamos en obra. Porque esto siempre lo quitan, lo mueven, lo remueven, se cae, y de verdad que es bastante complicado. Dentro de estas excavaciones, que pueden ser para una bandeja, para una tanquilla, en este caso, esta excavación era para colocar acero de refuerzo, después encofrar y después vaciar. Pero en ese caso, estas excavaciones, fíjense cómo inician. Una cama de concreto pobre, unos taquitos de cemento y después empezamos a colocar las cabillas aquí. Fíjense acá, las cabillas van acá para que no estén sobre el piso una vez que se haga el vaciado. Entonces, esto es una de las prácticas comunes para hacer esto. ¿Qué queda? Bueno, esto se va a hacer allí sobre la losa. Todo esto sigue todo sobre taquitos de concreto por allá, no se ven. Y luego vamos a encofrar con madera y vamos a vaciar. Entonces, proceso constructivo número 1, las excavaciones. De ese que yo les dije, este que tengo acá, ¿cuáles son los procesos constructivos? Ah, bueno, los procesos constructivos de yo hacer 3 paredes, probablemente pueden ser, mira, columnas, hay excavaciones, sí, hay vaciado también, hay pintura, probablemente, hay empastado también. Entonces, cada cosa que yo voy haciendo tiene un procedimiento y tiene una forma de hacerse de acuerdo al contexto. Voy a decir algo exagerado. Vengo y veo que dentro de las actividades alguien va a pintar. Y ustedes podrían decir, bueno, pero ese proceso constructivo es despreciable. Pintura. ¿Qué tanto puede pasar en pintura? Si esa pintura quizás tiene algún aditivo tóxico, algún aditivo de alto olor, y no sabes manipular el MSDS, que es el Material Safety Data Sheet, el de la hoja de materiales, la hoja de seguridad, tú podrías otra vez tener lesionados o tener incluso personas que pierdan la vida. Entonces, bajo esa premisa, cada proceso constructivo en el cual yo me vea inmerso, debería conocerlo. ¿Cómo se hace? ¿Cuáles son las medidas de seguridad para hacerlo? ¿Y cuáles son las medidas a tomar en caso de que tenga algún evento, algún incidente, algún accidente? ¿Ok? Acá hay un proceso constructivo también muy interesante. Este proceso constructivo lo vemos todo el tiempo en las plantas y es el tema de los izamientos. Cada vez que se va a hacer un izamiento en una planta o en una construcción, todo se paraliza, pero se paraliza por dos cosas. Uno, porque realmente eh, se necesita no tener personas alrededor de esa carga alrededor de esta carga suspendida, pero también por lo
emocionante que es ver levantar un peso y colocarlo en un sitio donde se necesita colocar. Y yo no estoy hablando precisamente de colocar una cajita. Piense el caso de esta fotografía que tengo aquí. Esta fotografía, este es el brazo de la grúa. Nosotros aquí estamos levantando un fan cooler, este equipo que está acá. Y adicionalmente tiene una estructura amarilla. Esa estructura amarilla no forma parte del equipo. Simplemente es una estructura, esto se llama lifting frame, es una estructura que nos permite a nosotros tomar con la grúa la estructura y de la estructura soportar la pieza que voy a levantar, para así hacerlo en líneas rectas y no en estas líneas cruzadas que normalmente tenemos acá. ¿Ok? Y no estamos hablando, repito, de una cajita. Fíjense el tamaño de este elemento que se va a levantar. Donde la persona está aquí y miren el tamaño de todo lo que se está levantando acá. Una de las cosas que hay que entender es que una grúa es una especie de sub y baja. Una grúa termina siendo algo así, como un sub y baja. ¿Ok? Básicamente algo así, anclado aquí en el centro donde hay un piloto, donde de este lado está tratando de levantar una carga con unas poleas y de este otro lado hay mucho peso colocado, porque si ese peso no existiera, simplemente esa grúa se va hacia abajo. David, pero yo no veo el peso. Ah, no ves el peso porque es esto que está acá, esto es el peso, esto es el peso de la grúa. Entonces, muy bien escondido dentro del equipo de izamiento, que nos parece que es una especie de adorno aerodinámico o cualquier otra cosa, tenemos nosotros los contrapesos. Una pregunta. Si yo necesito levantar 100 toneladas, ¿de qué capacidad es la grúa que yo necesito utilizar? Vamos a hacer este ejercicio mental aquí un minuto para continuar. Necesito levantar 100 toneladas. Entonces, ¿de qué capacidad tiene que ser la grúa que yo voy a utilizar para ese izamiento? Un minuto. Vamos a escribir ideas allí y lo vamos a discutir. Les leo. Ok, ¿están por allí? No veo respuestas por aquí. ¿De cuánto tiene que ser esa grúa? Si voy a levantar 100 toneladas de capacidad. Aquí no hay respuestas malas ni respuestas buenas, ¿ok? Simplemente todos estamos tratando de aprender, todos estamos tratando de conectar. Bien, bueno, vamos a ver entonces qué sucede. Si Glenny dice no lo sé, eso también es una respuesta. Fíjense esto, muchachos, lo interesante, por ejemplo, de este izamiento que tenemos aquí, ¿no? Esto que teníamos acá pesa 256 toneladas. Esto fue una torre de destilación en vacío que nosotros tuvimos la oportunidad de levantar. En aquel momento formaba parte del equipo de instalación mecánica de Hyundai Engineering and Construction. Y bueno, nos tocó levantar algo como esto, donde se levantó con dos grúas. Miren acá los contrapesos que tienen las grúas. Y adicionalmente, acá
vemos que la grúa está colocada sobre así le dicen, unas rolas de madera, unos crane mats, como también, o unos wood mats, como también se les dice a esto, para que la grúa distribuya su carga sobre esto que tenemos acá. Entonces, por aquí los estoy leyendo. Si Glenny me dice no lo sé, José me dice que debería ser como de 200. Y aquí es donde viene la duda. ¿Por qué? Porque decir como de 200, estas grúas las cobran por toneladas. Eso quiere decir que a lo mejor yo puedo decir, bueno, voy a buscar una de 300. Pero cada vez que yo me aleje más de la realidad, solamente por estar seguro, también voy a tener que pagar muchísimo dinero. Quiero que vean también los tamaños, por ejemplo, de los ganchos, de los hook blocks que utilizan estas grúas. Y no todas las grúas son iguales. Pues a veces tengo unas grúas que son montadas sobre camión, como esta que tengo acá, que casualmente algunas de esas piezas suelen ser piezas también para portaaviones, perdón, para lanzamisiles, por pues las características que tiene este camión. Entonces, ¿cómo yo estimo el peso que generalmente soporta una grúa? Esto como cultura general, ¿no? Viene alguien y me dice, no tanto como 100, pero viene alguien y me dice, David, yo necesito levantar 30 toneladas. Ok, me hago la pregunta, ¿podré levantar 30 toneladas? Lo primero que yo debería, hay algunos factores que yo necesito conocer. Por ejemplo, esta distancia de aquí hasta aquí, esta distancia se conoce como la longitud del boom, ¿ok? O el brazo como tal. Esta longitud nosotros necesitamos conocerla. Por otro lado, yo también debo saber en qué ángulo ese boom va a estar trabajando. Ese ángulo es muy importante. De repente usted me dice, mira, no, eso lo más que va a tener ahí son 35 grados. Entonces, esa oscilación o ese ángulo en el cual se va a estar moviendo ese boom hace evidentemente que también cambie un parámetro. Y por último, tengo el peso de todo lo que vaya aquí, tanto el gancho de la grúa como la guaya e incluso como los aparejos, o mejor dicho, los aparejos que son todo lo que tiene que ver con slingas, cuerdas, cualquier otra cosa que vayamos a colocar. David, pero solamente con esos ángulos, con eso, entonces, ¿cómo yo sé cuándo soporta la grúa? Bueno, cada fabricante tiene algo que se llama la tabla de carga de la grúa. Y esa tabla de carga de la grúa es la que nos va a nosotros a decir hasta dónde soporta carga esa grúa. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros revisamos la tabla del fabricante, vemos que esta tabla viene en función de varias cosas. Como por ejemplo, aquí, cuál es la longitud del boom, si son 3, 4, 5, 6. Hay que revisar también la nomenclatura, ¿ok? Cada fabricante tiene su nomenclatura. Entonces, ¿cuánto aquí, cuánto vas a sacar de o en este caso hay que ver, esta es la distancia, ¿no? ¿Cuánta distancia desde aquí hasta aquí? Si son 3, 4 metros. Adicionalmente también, ¿cuál es el largo del boom? Si son 95, 83, dependiendo de lo que se diga. Por otro lado, también, ¿cuánto vas a girar? ¿Cuánto de contrapeso le vas a poner? Y en función de eso, tú vas a seleccionar y te das cuenta que aquí la grúa soporta 95, aquí 83, aquí 20. Es decir, a medida que yo le voy dando más boom, a medida que yo voy teniendo mayor longitud, también yo voy obteniendo menos peso, menos peso. Entonces, un criterio que suele ser el que se utiliza aquí dentro de la industria petrolera nacional es que yo debería manejar al menos un 80% de la capacidad de la grúa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, un pequeño ejercicio. La grúa dice que levanta 100 toneladas, pero 100 toneladas en ciertas características. Con un boom más largo y con un ángulo más grande, a lo mejor este 100 termina siendo 72. Es decir, que esta grúa en esas condiciones no levanta 100, levanta 72. Y yo voy a levantar 30. Entonces 30 es
cercano al 50% de la carga. Eso quiere decir que yo con 72 puedo levantar la carga. Pero si esto llegase a reducirse, por ejemplo, a 40, 40 no es el 80% de 30. Entonces, bajo esa premisa, tendríamos nosotros que revisar, a ver, si estos son 40, 10% son 4, 8 por 4, 32. Bueno, puede estar cerca el número, pero podría ser menos. Y de esa manera, si nosotros superamos este 80%, no podemos utilizar esa grúa. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando que no nos pase? Esto, cuando estamos de supervisor, eso sería no deseable. Si el chofer que está aquí arriba, el operador, se salió por el vidrio y cayó aquí en el piso y se mató, realmente pues no la vamos a pasar muy bien. Y así miles de cosas que pueden pasar cuando se están trabajando con estas grúas. Solamente como dato importante para ustedes como supervisores, las grúas no se soportan en los cauchos. Las grúas se soportan en estos estabilizadores. Los cauchos solamente les sirven para moverse, pero quien realmente soporta la grúa durante la operación de izamiento son estas estructuras rigidizadoras que tenemos aquí. Ok. Y bueno, es importante porque todos los pesos, todo el peso que tenga se debe considerar, no solo el del peso, sino también todo lo de las cuerdas y todo lo que tengamos ahí. La visión de un supervisor debe ser como este dibujo. Este dibujo indica que la grúa está en el centro, vemos qué hay hacia arriba en Z, qué hay hacia los lados, vemos exactamente qué hay alrededor del todo. Y es así como nosotros deberíamos percibir la realidad dentro de una planta o dentro de la construcción, porque cada punto en el cual nosotros obviemos, pues también estamos incrementando la posibilidad de un accidente. Ok, Sabrina dice, básicamente debemos buscar una grúa en donde nuestro peso al levantar no exceda el 80% de la capacidad de la grúa. Es correcto, pero Venezuela es sumamente conservadora. Y hay otra cosa que es, dentro del mundo del izamiento hay algo que se llama el heavy lift. Y ustedes podrán decir, David, pero parece tonto porque todo es pesado. No, pero ya estamos hablando de cargas mayores a 100 toneladas. Entonces, por ejemplo, una de las cosas con las cuales tuvimos que confrontar aquí a las empresas extranjeras es que en Medio Oriente incluso se trabaja con un 90%. ¿Por qué? Cuando una grúa te dice que soporta 100 toneladas, realmente ella soporta 120. Es decir, el diseño de una grúa está hecho para un 20% más de la carga que dice. Entonces, como tú tienes 20%, en otros países te dicen, bueno, yo, como ya sé que tengo un factor de seguridad, yo voy a trabajar con un 90%, me queda un 10 de gap y ahí realmente estoy trabajando es con un 30% de factor de seguridad. Pero en Venezuela no, en Venezuela la normativa, sobre todo la petrolera, te pide que sea un 80%. Oye, que me dio 81.3. No, esto no, búscate otra grúa. Ojo, esto es en teoría. Durante las operaciones, a veces te toca flexibilizar ese número por 1, por 2%. ¿Ok? Bien, vamos a ver otro proceso constructivo que nosotros como supervisor debemos conocer. Trabajo en altura. Si nos toca supervisar personas que van a trabajar en altura, cuidado con solamente tomar a esa persona y decirle, móntate allí. Cuando nosotros vamos a trabajar en altura, ya no es como esta foto de hace muchos años, donde pareciera que las personas pues no tienen ningún tipo de arnés ni nada de eso. Hay personas que me dicen que la foto es genuina. Yo realmente no tengo una fuente oficial. Simplemente la utilizo para ilustrar el caso de que pareciera que en esta época no se está utilizando ningún arnés ni ninguna cuerda de restricción. Por otra parte, vamos a tratar de visualizar elementos
que debe tener una persona que tenga esas, esas características al trabajar en la grúa. A ver, si Glenny me dice que es genuina. Oye, ¿sabes que me da mucha curiosidad, si Glenny? Luego, si quieres, por el grupo lo hacemos. No sé si hay alguna fuente, algún periódico, si, no sé si el New York Times o algo así que lo haya publicado, porque siempre me gusta colocar en las fuentes a la fotografía. Y a mí me parece, la verdad, me parece increíble, oye, que una persona se arriesgue de esa manera trabajando a esas alturas. Cuando uno ve cómo se trabaja a nivel moderno, ¿no? O sea, pues la persona está consciente del riesgo y siempre está amarrada. Si bien es cierto que se va a golpear porque caerse con un arnés no es muy cómodo, pero al menos no vas a perecer. Entonces, siempre que vas a trabajar en altura, una de las cosas que es importante es que tengas esta cuerda acá, una guía, donde esa guía como cabo de vida me permite a mí saber que siempre voy a estar amarrado. ¿Ok? Eh, aquí, fíjense que esta persona tiene un arnés con doble eslinga. En este caso aquí hay una eslinga y aquí hay otra. Y eso se hace porque cuando la persona se está amarrando aquí, viene y se desamarra acá. Cuando, mientras que él está, o sea, la intención de esto es nunca quedar desprovisto de un medio de fijación en el arnés. Entonces, cuando usted vaya a trabajar con una persona y le dé un arnés y la persona empieza a mover el arnés para arriba y para abajo, esa persona realmente, a lo mejor ni siquiera nunca se ha puesto un arnés, por favor, no lo suba a ningún sitio, porque usted está corriendo el riesgo que esa persona se caiga y tomar la responsabilidad. ¿Ok? Aquí hay otra actividad que a mí me pareció interesante mencionar, porque no todo se trata de actividades que se ven y actividades majestuosas, sino que hay actividades silenciosas y altamente peligrosas. Esto que nosotros vemos aquí es una fuente radioactiva que se está utilizando aquí. Cuando él quite la mano va a poner la fuente por aquí, por esta manguera se desplaza la fuente radiactiva y cuando la fuente queda expuesta es capaz de emitir rayos que van a atravesar la tubería y esos electrones que van a pasar allí, esa radiación va a quedar impresa sobre esta placa que tenemos nosotros aquí abajo. Realmente esa es la gammagrafía que nosotros estamos tomando. David, yo nunca he visto una gammagrafía, no tengo idea de lo que estás hablando. Estamos hablando de esto, ¿ok? Entonces, las soldaduras como tal, de estructuras, de tuberías, cuando se quieren inspeccionar para ver si realmente existen defectos superficiales, ¿ok? O no superficiales, entonces esos defectos, como podemos ver aquí, de repente esto que tenemos acá probablemente es una discontinuidad. Entonces, estos defectos se hacen con gammagrafía. David, ¿por qué mencionas la gammagrafía como peligrosa? Bueno, evidentemente porque fíjense, ahí, acá están los esposos Curie. Creo que todos sabemos qué le pasó. Ellos descubren algo que les pareció bonito, algo que brillaba en la noche. Se obsesionaron con esto y descubrirlo les costó la vida. Entonces, bajo esa premisa, nosotros entendemos actualmente que no es para nada sano estar cerca de donde esté la fuente radioactiva. Entonces, cuando se van a hacer estudios de gammagrafía, una de las cosas es que todo se detiene. Entonces, como todo se detiene, cuando nosotros somos supervisores, todo lo que detenga la obra a nosotros nos interesa, porque son horas muertas. Las gammagrafías se suelen hacer en horas de la noche, en horas de